Muy buenos días. En este domingo 24 del tiempo ordinario del ciclo B, 15 de septiembre de 2024, reflexionamos del Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículos 27 al 35. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Y él les preguntaba, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pedro le contestó, tú eres el Cristo. Y les mandó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar a los 3 días. Hablaba de esto abiertamente. Tomándole aparte, Pedro se puso a reprenderle, pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciéndole, quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Llamando a la gente a la vez que a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Muchas cosas se pueden sacar de este Evangelio, pero yo voy a tomar 2, quizás 3 puntos si me alcanza el tiempo. Primero, la corrección fraterna. Habíamos visto en otro momento que yo les contaba que el Señor dice, si tienes algo contra tu hermano, ve y dile, después si no te hace caso, 2 personas y en último caso a la comunidad. Acá vemos que Jesucristo hace algo muy particular, que es reprendiendo a Pedro delante de todos, porque dice, y mirándole y a todos, le dijo a Pedro. Y hay una reprensión bastante dura, apártate de mí, Satanás. Sin embargo, sabemos que Jesús eligió a Pedro como cabeza de la iglesia. Entonces, ¿qué podemos suponer acá? Que Pedro, que es un hombre primario, tiene que ser educado por Cristo para poder llegar a ser aquello que Dios quiere que sea. La cabeza de la iglesia, el motor de esta comunidad nueva que se está formando. Y para eso tiene que ser educado. En este apártate de mí, Satanás, ya Jesús le está diciendo, tienes que salir de esa forma de pensar para entrar en el pensamiento de Dios, que es lo que todo cristiano debe hacer. Nosotros llegamos a la iglesia con una enseñanza de nuestros padres, del colegio o de lo que sea, que muchas veces, por no decir todas las veces, está equivocada. Para empezar, decimos que el cristianismo es una religión y no es una religión. Si tenemos que clasificar el cristianismo con alguna categoría humana, podríamos decir que el cristianismo es una antropología perfecta de lo que es el hombre. Religión viene de la palabra religar, religere, que es esa actitud del hombre que pretende unirse con aquello que conoce superior a él y que según la cultura llama de distintas maneras. Nosotros lo llamamos Dios. Religión entonces sería este intento del hombre de establecer una conexión con Dios, que esta unión había sido rota en el paraíso por la desobediencia de Adán y Eva. Pero la verdad es que el cristianismo es una revelación de ese ser que no conocemos hacia el hombre a través de un pueblo concreto que son los judíos. Y se revela poco a poco para manifestar que es el único. No hay otro Dios. Entonces, en esta corrección tan dura hacia Pedro, ya el Señor le está enseñando que tiene que cambiar el switch.
A Pedro, como a nosotros también nos pasa, le costó mucho entenderlo. Hasta después de resucitado el Señor se dio cuenta. Cuando el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Ahí recién se viene a dar cuenta que sus criterios son completamente distintos a los criterios de Dios. Entonces, primera cosa, esta corrección, y que Jesús, al reprender a Pedro, también nos miró a los demás, vale decir, también ustedes tienen que cambiar. También nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de ver y vivir nuestra fe. No según nuestros criterios, sino que tenemos que ver cuáles son los criterios de Dios para nuestra vida, que para ti son unos, para mí son otros. Por eso tenemos que buscar. No nos podemos quedar en el esquema rígido de que esto tiene que ser así. No. Dios habla a cada uno. Y con cada uno tiene un plan perfecto de vida. Segunda cosa que podemos ver de este evangelio es negarse a sí mismo por seguir al Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ya he hablado muchas veces en relación a la cruz, pero no está de más volver a hablar de ella. La cruz es aquello que tú detestas, que lo tienes en tu vida, que tratas de olvidarlo, que lo rechazas plenamente o que temes. Una cruz puede ser la pobreza. Por distintas circunstancias te tocó sufrir mucho hambre, muchas privaciones en tu infancia, tú le tienes terror a la pobreza. Pues toma tu cruz, atrévete a ser pobre y sigue al Señor. No se puede vivir sin cruz, ni se puede seguir al Señor sin cruz. Lo extraordinario de esta opción preferencial por hacerte pobre para seguir al Señor es que esa cruz se vuelve gloriosa y tu vida se hace plena. Por último, ¿quién dices tú que es el Señor? No explico nada, pregúntatelo. ¿Quién dices tú que es el Señor? El que tenga oídos para oír, que oiga.